Muy buenas, el grupo de investigación integral bajo el semillero de Chitarero perteneciente a la Universidad de Pamplona. Quien les habla, Ángel David Caicedo, en tutoría de la docente Olga Cecilia Cañas. Queremos hablarles acerca del estudio sobre la generación de masas de neutrinos de Majorana. La motivación de este estudio se debe a que en la actualidad el modelo estándar de la física de partículas es la teoría más exitosa. Esto debido a que sus datos teóricos coinciden con gran precisión con los datos experimentales, además de que en su estudio logra describir tres de las cuatro interacciones fundamentales del universo. En este modelo, los neutrinos, que son una de las partículas fundamentales, son concebidas como partículas sin masa, y los hallazgos en las oscilaciones de neutrinos y su estudio demuestran que uno de los parámetros causantes de dichas oscilaciones vienen siendo las diferencias de masas cuadráticas. Por lo tanto, el neutrino tiene un índice de masa a diferencia como se estipula en el modelo estándar. Y los resultados en considerar al neutrino masivo en dicho modelo no son muy convincentes. Es por esto que se fortalece la idea de que el neutrino es una partícula tipo Majorana. En el modelo estándar, los fermiones en su mayoría son partículas tipo Dirac. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un electrón bajo una simetría de conjugación de carga, voy a obtener una antipartícula asociada a él, que viene siendo el positrón. En el caso de las partículas tipo Majorana, ellas mismas son su propia antipartícula. Es decir, que si yo tengo un neutrino bajo una conjugación de carga, sigo teniendo un neutrino. Entonces, al considerar a los neutrinos partículas masivas, en el modelo estándar se obtienen los acoplamientos de Yukawa. Esto mediante la interacción con el bosón de Higgs y considerar sus acoplamientos de Yukawa. Los constantes de acoplamiento para el neutrino es del orden de 10 a la menos 13, a diferencia del cuartipo top, que tiene una constante de acoplamiento de 10 a la menos 3. Como observamos, la diferencia en magnitud de estas constantes es muy grande, y no solamente ello. En la parte derecha podemos observar una gráfica que representa las masas de cada generación de partículas. Podemos ver que los leptones cargados y los quarks tienen como cierto orden, a diferencia de los neutrinos que se encuentran muy distantes entre sí. Es por eso que decimos que este mecanismo no es natural o no es el adecuado para describir el origen de masa de los neutrinos. La forma en que se describen estos mecanismos masivos es por medio de términos de masas, como lo hace en el modelo estándar, es considerando términos de masa tipo Dirac. Esto lo que hace es que toma en cuenta los acoplamientos izquierdos y derechos de las partículas, los acoplamientos quirales. Como podemos observar, se obtiene un lagrangiano para una expresión de masa que dependa de estos dos acoplamientos. La única manera de que tenemos para poder escribir términos de masa que dependan solamente de un acoplamiento izquierdo, que son los que se ven en la naturaleza del neutrino, es por medio de la condición de Majorana, es decir, que la partícula sea su propia antipartícula. De esta manera se puede expresar en términos de una componente quiral. En el caso del neutrino nos interesa la izquierda porque es la que se ve en la naturaleza. Como consecuencia, la construcción de estos lagrangianos no conservan el número leptónico, por lo que esta asimetría no es algo que se conserve. Una de las formas de explicar la pequeñez de la masa de los neutrinos es por medio del mecanismo Sisau. Aquí les voy a hablar sobre el mecanismo Sisau tipo 1. Para ello, primero hay que ver como una formulación teórica, y es por medio del lagrangiano efectivo de Weinberg. Este lagrangiano es no renormalizable, invariante ante transformaciones de grupo electrodébil, construido con campos conocidos en el modelo estándar, que depende de un parámetro lambda. Este parámetro representa física en una escala que es posible la violación del número leptónico, y adicional pertenece a una dimensión de masas. Al obtener el término de masa para este lagrangiano se obtiene la siguiente expresión. Lo que está entre paréntesis depende del valor del Higgs en el vacío y de la constante de acoplamiento, es decir, es el valor estipulado en el modelo estándar. Además cuenta con una relación entre el Higgs y entre este parámetro nuevo que acabamos de implementar, mostrando así como la diferencia entre las dos escalas de energía. Ya en la naturaleza se puede ver mediante una analogía al decaimiento beta, y es que la generación de masa se debe al intercambio entre neutrinos virtuales de Majorana pesados, también conocidos como neutrinos estériles pesados. De esta manera se obtienen términos de masa similar o análogo a la suma de los términos de masa tipo Dirac tipo Majorana. Ya la implementación en la naturaleza es por medio
del mecanismo CISAO, teniendo en cuenta tres consideraciones. La primera es que la escala de energía de los neutrinos de Majorana es mucho mayor a la escala del modelo estándar. La segunda consideración es que las fermiones de Dirac vienen siendo compuestos por los fermiones de Dirac conocidos en el modelo estándar, como son los leptones cargados y los quarks. Y por último, la consideración que se obtiene es que no van a haber acoplamientos derechos para estos fermiones pesados. De esta manera se obtiene el siguiente Lagrangiano tipo CISAO y se obtiene una expresión de masas. Como este parámetro de la masa de Majorana es mucho más grande a la escala del modelo estándar, obtenemos una relación de la masa al cuadrado tipo Dirac sobre esta masa Majorana, permitiendo así explicar el por qué es, es el motivo de que los neutrinos tengan masa tan pequeña y por eso se llama mecanismo CISO o balance, se hace esa analogía, como se puede ver en la figura. Una de las formas para buscar la naturaleza tipo Majorana del neutrino es por medio del doble decaimiento beta sin neutrinos. Un decaimiento beta es un proceso que se da en núcleos atómicos estables, el cual convierte un neutrón en un protón, emitiendo antineutrinos y electrones de manera de radiación. Como su nombre lo indica, un doble decaimiento consiste en la conversión de dos neutrones a dos protones, emitiendo solamente electrones de forma de radiación. Este proceso solamente puede darse si el neutrino es una partícula de Majorana. El cálculo de la tasa de vía media depende de tres parámetros, siendo el primero un factor de fase, el segundo la matriz de elementos al cuadrado y el tercero la masa efectiva Majorana al cuadrado. Es decir que bajo esta interpretación, el responsable de la violación del número leptónico y el responsable de la naturaleza tipo Majorana de los neutrinos viene siendo la masa efectiva. Es por ello que sus repercusiones de observar este decaimiento, además de confirmar que el neutrino sea partícula tipo Majorana, nos van a permitir obtener más información de otras interrogantes en la física de neutrinos, que viene siendo la concepción de una masa ligera del neutrino, adicional como más información a los diversos mecanismos CISO, ya que son tres tipos en total, y el que estoy hablando viene siendo el mecanismo CISO tipo 1. En la actualidad hay varios experimentos y varios detectores que buscan encontrar el estado actual o buscar la naturaleza tipo Majorana del neutrino. Entre ellos podemos rescatar a Curie, que trabaja con núcleos de 130 T a escalas criogénicas, obteniendo una tasa de caimiento de 2.2 por 10 a la 25 años. También tenemos a Cupid-Mod, el cual trabaja con núcleos de 100 MO, obteniendo una tasa de vía media de 1.5 por 10 a la 24 años. Y por último tenemos a The Majorana Collaboration a través de The Majorana Demonstrator, que al trabajar con núcleos de G76 obtenemos que su vía media está de 2.3 por 10 a la 24 años. Como podemos observar, los tiempos de vía media para esta desintegración es enorme, representando así la desintegración con esta tasa más alta en todas las estudiadas en la actualidad. Para finalizar, una de las preguntas más importantes de la física de neutrinos es la naturaleza de esta partícula, si son tipo Dirac o tipo Majorana. Pese a una fuerte indicación teórica de que son Majorana, no había una confirmación experimental de esta naturaleza. Nosotros damos el doble decaimiento de estos neutrinos, pero adicional a este, otra manera de encontrarlo es por medio de la medición del momento magnético, ya que diferentes valores se van a obtener si el neutrino es una partícula directa Majorana. A lo largo de la charla se expuso sobre un mecanismo de generación de masas, pero estos no son los únicos. También existen más modelos que pueden explicar esto, como lo vienen siendo, por ejemplo, la geometría. Aquí las referencias dadas investigación. Muchas gracias.